Bueno, gracias a Dios que participamos de la Santa Cena. Gracias a Dios que en su misericordia el Señor nos ha contemplado. Porque dice la Escritura, recuérdenlo, que no es que nosotros lo hayamos buscado, sino que Él, no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Sintámonos siempre bienaventurados por esa realidad espiritual que no dependió de nosotros, sino que de la misericordia del Señor. Por eso estamos en este momento. Bueno, muy bien, hermanos, les voy a pedir que los que tienen su Biblia ahí, por favor, abramos la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 35 al 39. Y lo vamos a leer como al principio se leyó el fragmento de los Proverbios. Yo comienzo en el versículo 35 y luego ustedes el 36, luego yo el 37 y todos nos unimos en el versículo 39. ¿Ya todos lo tienen ubicado? Creo que sí, ¿verdad? Ya la gran mayoría. Muy bien, dice así la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar para que el Señor ponga en sus manos esta predicación, hermanos, este tiempo. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, en el que vamos a escuchar de tu palabra. Espíritu Santo, acompáñanos en este momento, Señor. Señor, recorre, Señor, los corazones, las mentes, Señor, de todos los que estamos aquí. Instrúyenos, ayúdanos, Señor. Padre, úsame, Señor, como instrumento, Señor, para tus propósitos, Señor, para tus planes con todos los que estamos aquí presentes, Señor. Padre, que no sea yo, Señor, el que hable, sino que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Padre Santo, Señor, ilumínanos, bendícenos, Señor, y Padre, Señor, enséñanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Fíjense que, el domingo pasado estábamos hablando del cuidado de Dios y vimos muchos aspectos importantes, interesantes de cómo debemos de tener la convicción de que Dios está al cuidado de nosotros. Y ahora la predicación es un tanto diferente, pero creo que se relaciona mucho con ese mismo aspecto, va encaminada, porque tratamos de responder a la pregunta siguiente. La pregunta es, ¿por qué sufren los cristianos? ¿Verdad? Es como que el contraste, ¿verdad? Hablamos del cuidado de Dios, pero existe el sufrimiento. Entonces, ¿por qué sufren los cristianos? Es una pregunta que mucha gente se hace. Estoy pensando en la carne asada, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Sí. Es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Okay? Y entonces la gente empieza a pensar cuando le pasa algún problema, alguna circunstancia, ¿por qué a mí? ¿O por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Sí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué ahora? ¿Verdad? Etcétera. Entonces los cristianos sufrimos por una variedad
de razones en el mundo, y muchas de esas razones son las mismas razones que hacen que la gente que no es cristiana también sufra. Finalmente estamos en el mismo mundo. La vida en este mundo es difícil porque es un mundo caído, y para el Hijo de Dios es importante entender que el Señor Jesucristo nunca prometió la ausencia de sufrimiento. Dice Juan 16:33, lo hemos dicho muchas veces, en el mundo, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como preámbulo de esta predicación vamos a responder así en general a la pregunta, ¿por qué la gente sufre? La gente, no nomás los cristianos, en general. El sufrimiento de cualquier tipo, tenemos que tener en el entendimiento que el sufrimiento no era parte del plan de Dios. Cuando Dios creó el mundo y creó la vida, dice la palabra que vio Dios que todo era bueno. Y quiero que me acompañen a Génesis, capítulo 1, versículo 31, para que podamos ver cuál era el propósito de Dios antes de que el pecado apareciera en este mundo. Génesis 1, 31, dice así la palabra de Dios. Génesis 1, 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que el Señor había hecho, dice la palabra, todo era bueno. Y si ustedes recorren el texto de la creación, donde Dios va creando diferentes áreas de la existencia, es muy característico esa frase, y vio Dios que era bueno. Ese era el propósito de Dios. Pero sin embargo, entendamos esto, el pecado corrompió al mundo por la desobediencia de Adán. Y el pecado, como buenos descendientes de Adán, sigue continuando corrompiendo el mundo en gran medida hasta el día de hoy. El pecado es los efectos del pecado es la suma de las propias malas decisiones que tomamos a medida que nos apartamos de Dios y dejamos caber en nuestro ser la rebelión, el egoísmo, la soberbia, igual que Adán. Y recordemos ese Adán que le echa la culpa a Dios, es que pues tú me diste esa mujer y por eso pequé, yo no tuve la culpa, fuiste tú, ¿verdad? Y cosas así de ese tipo, ahí empieza. Entonces todo, hermanos, todo tiene consecuencias. Ese hijo que no se disciplinó a tiempo, trae consecuencias. Ese llamado de Dios que no se atendió y que no se hizo caso, tiene consecuencias. Aquella ocasión en la que alguien nos exhortó con medio de la palabra, ¿eso qué haces? No está bien delante de los ojos de Dios. Y que alguien dijo, ¿qué tanto es tantito? O alguien dijo, no pasa nada. Tiene consecuencias. Aquello que nos permitimos probar, aunque sabíamos que no debíamos hacerlo. Aquello que no debimos pronunciar, porque sabíamos que estaba mal pronunciarlo. Todo eso tiene consecuencias, y es esto que digo, imagínenselo multiplicado por toda la población de las personas que pecan, y es una reacción en cadena, ¿sí? de consecuencias. Y por un lado, y por el otro, y por el otro. Y eso es el origen del sufrimiento. Todo esto tiene efectos en cadena. Nuestro pecado va a dañar a otros. O el pecado de fulano, mengana, o de A y B y C, va a dañar a otros. Incluso va a dañar a gente inocente. Y ahí está la razón de
el sufrimiento en el mundo. Hacernos cristianos no nos aísla de las consecuencias de nuestras propias decisiones o decisiones de otros, ¿sí? Con las cuales no tenemos nada que ver, pero que sin embargo sus decisiones nos van a afectar. Y una muestra, un botón, es este país. ¿Cuántos pecados de la élite gobernante se realizan y que nos afectan? Nos hacen pasar crisis, nos hacen pasar sufrimiento, nos hacen pasar escasez. Y nosotros no la debimos ni la temíamos. Y tenemos que pagar platos rotos, aunque no estábamos ahí en el asunto. Eso es el pecado. Eso es el origen del sufrimiento. Sin embargo, para el Hijo de Dios, las cosas pueden ser diferentes. No en el sentido de que al Hijo de Dios no le va a pasar nada, sino que Dios le va a dar la fortaleza y una perspectiva diferente para enfrentar el sufrimiento. Y es que finalmente Dios, estando en control de todo, también se vale del sufrimiento para sus propósitos. Y esto a veces en ciertas iglesias no se predica. ¿Por qué no? Pues es que a mí dime cosas bonitas, a mí dime cosas positivas, a mí no me salgas con tu negativismo del pecado y del sufrimiento, porque yo no, ¿verdad? Pero es una realidad. Pero la buena noticia es que el Señor está en perfecto control de todo. El Señor está en perfecto control de tu sufrimiento, de mi sufrimiento, e incluso el Señor usa el sufrimiento para bien. Entonces vamos a ver 4 maneras en las que es usado por Dios el sufrimiento. El primero, el sufrimiento es una forma de disciplina. Dios es un buen padre. Si el papá o si un papá no disciplina a su hijo, Dios sí lo va a hacer. Y ahorita está de moda, ¿verdad? A los niños ni les digan, o sea, es un absurdo, ¿verdad? De veras. O sea, no se le puede decir a un niño, en ciertos contextos, no se les puede decir, siéntate de forma firme, pero sí se les puede decir, vamos a cambiarte de sexo. Eso sí se puede, en algunas partes. Y es tremendamente, pero desastroso. Pero bueno, eso es un paréntesis. Dios usa el sufrimiento para disciplinar a sus hijos. Y les voy a pedir que me acompañen a Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8. Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tenemos? Amén. Muy bien. Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8. Vamos a ver lo que dice. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuál es el bastardo? El que no es hijo legítimo. ¿Sí? El que no es el hijo que tiene el privilegio de recibir la herencia legítima. Ese es el bastardo. Entonces, Dios disciplina y a veces usa
el sufrimiento para ese propósito. Usa el sufrimiento como disciplina para hacer recapacitar a sus hijos. Usted ya si ha entregado su vida a Cristo como Señor y Salvador, no fue nada más, no fueron unas solas palabras que se lleva el viento, no fueron nomás una idea, fue un compromiso con una persona. Esa persona fue Jesucristo, fue el Espíritu Santo, fue Dios Padre mismo. Y esa persona, cuando usted vaya a estarse desviando, cuando usted vaya por el camino fácil, cuando vaya por una actitud que pues al cabo que no pasa nada, entonces el Señor va a usar disciplina. No es por ahí, te vas por acá. Ejemplos. La pérdida del empleo en alguien puede ser una disciplina. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Por ejemplo, cuando un padre que gasta todo su tiempo y pasión en el trabajo y deja de lado a Dios y su familia, puede ser que Dios esté por medio de esa disciplina, de ese sufrimiento de tener una pérdida de empleo, haciendo caer los ídolos que tiene ese padre de familia. Porque el trabajo llegó a ser tan importante, más importante que su propia esposa, que sus propios hijos y que la relación con Dios. Y Dios en un momento dado puede decir, hasta aquí con este empleo, ya no más. Y está usando un sufrimiento que va a pasar esa persona, una ausencia que va a pasar esa persona desempleada para dar disciplina sobre lo que es realmente importante en la vida. El estrés financiero, la escasez, ¿verdad?, relacionado con este punto, puede parecer a simple vista sufrimiento, pero en un hijo de Dios, Dios muy probablemente le quiere dar un mensaje, y el mensaje puede ser que tal vez esa persona ama mucho el dinero. El amor de esa persona está sobre el dinero y no sobre lo que realmente importa. No hace tesoros en el cielo, hace tesoros en la tierra, como dice la Escritura. Una dura experiencia laboral. Me están molestando y me están fastidiando así. Probablemente Dios lo quiere preparar a esa persona para un propósito específico y forjar ciertos aspectos del carácter que no tiene y que ahí se le van a formar para que cuando venga algo más importante, entonces tenga las habilidades suficientes para enfrentar lo que viene. Así funciona como disciplina el sufrimiento. Número 2. El sufrimiento permite a los cristianos identificarse y animar a otros que sufren. Es otra función del sufrimiento. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Pongan atención a estas palabras, hermanos, son de bendición. Versículos 3 y 4 de 2 de Corintios capítulo 1. Muy bien, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece trabalenguas, ¿verdad? Parece trabalenguas, pero básicamente el punto es este. A veces Dios permite que suframos para ser consolados y para luego recibir el mandato de consolar a otros. ¿Sí?
Esa es la dinámica. Dios puede usar también el sufrimiento para que por medio de esa experiencia de sufrimiento podamos tener mayor empatía con aquel que sufre y podamos en el nombre del Señor llevarle una consolación de misericordia que viene de parte de Dios. Para eso también usa el Señor el sufrimiento. Y la consolación, hermanos, tenemos que quitarnos de la mente que el consuelo son como que las miserias de algo. Porque estuvimos acostumbrados mucho a decir frases como, me dieron esto de premio de consolación. ¿Sí? O cuando vayamos a Chabelo, ¿verdad? Que bueno, te llevas esto de premio de consolación y era así una cosa bien pequeñita, ¿verdad? Así, bueno, entonces estamos acostumbrados a ver el consuelo como algo muy pequeñito, despreciable. Pero el consuelo es la obra de Dios trabajando en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestro pesar. Entonces no es algo que se tenga que despreciar, no es algo que tengamos que descuidar, sino que es un propósito también en nosotros como hijos de Dios, consolar a aquel que está también viviendo en una tribulación, en un problema. Hay un ejemplo, hay un hombre que se llama, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero se lo voy a decir, Nicholas James Vujicic, creo que así se pronuncia, la verdad no sé. Este hombre es un predicador, motivador, escritor y actor. Pero tiene una característica este hombre, y lo pueden buscar un día, googlear ahí en el Facebook. Este hombre tiene un síndrome que se llama síndrome de tetraamelia, y ese síndrome lo hizo nacer sin piernas y sin brazos. Entonces, ahí está este hombre. Imagínense a este hombre, imagínense cuando entró en la conciencia de que nunca iba a ser igual a los demás, nunca iba a poder andar como los demás, nunca iba a poder moverse como los demás, ¿verdad? Y de por vida. Y sin embargo, Dios lo transformó y Dios lo hizo predicador, motivador, hasta pastorea y da conferencias y anda viajando aquí y allá y a muchas partes. Entonces su condición, hasta está casado, ¿sí? Y tiene hijos, ¿verdad? Creo que ya está casado y tiene hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, y ustedes si lo ven, pues, es el puro torcito, es un pedacito digo, con todo respeto, ¿verdad? Es un pedacito de carne, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, su condición fue con el propósito de estar capacitado de parte de Dios para ayudar a otros que en condiciones mucho menos graves que la de él, se dejan caer o nos dejamos caer. ¿Sí? Entonces Dios ha usado el propio sufrimiento de ese hombre, su propia tribulación, para beneficiar y ayudar a miles de personas que también sufrían. Para llevar, como dice la escritura que leímos, para consolar a aquellos que están en tribulaciones por medio de la misma consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Ya llevamos dos. El sufrimiento sirve como disciplina y el sufrimiento nos sirve para identificarse y animar a otros, con otros que están también sufriendo. Tercero, el sufrimiento nos ayuda a acercarnos al Señor. Ahí cerquita, en 2 Corintios, ahí mismo, ahí no hay necesidad de moverse mucho. 2 Corintios 1, versículos 8 y 9. Vean lo que dice. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de
¿qué dice? Nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice la palabra, abrumados sobremanera por encima de nuestras fuerzas. A veces Dios también manda eso. A veces confiamos mucho en algo. A veces confiamos mucho en cosas. Tengo mi casa, tengo mi pensión, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mis cuentas, tengo mis seguros, ¿verdad? Estoy bien. Pero ¿qué pasaría si nos faltara todo eso? Y a veces Dios nos hace pasar por una cierta carencia o ausencia de esos aspectos para poder entender que solamente Él es el proveedor de todo y en Él está toda cobertura, toda protección, toda seguridad. En Él. Y Él es la fuente, entonces, por ende, de todo aquello que provee seguridad, tranquilidad y esperanza. Dice también ahí la palabra, perdimos la esperanza. ¿Por qué la perdieron? O sea, perdieron la esperanza en sus propias fuerzas. Perdieron la esperanza en sus propias capacidades. Perdieron la esperanza en su propio intelecto. ¿Y qué quedaba? Solamente la esperanza en Dios, para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos. Entonces el Señor usa el sufrimiento también para entender que la dependencia que debemos de tener es hacia Él. Hacia Él. Que nuestras fuerzas no son mayores que las de Él. Que nuestros bienes, lo mejor que podamos ofrecer, no es mejor a lo que Él puede ofrecer, a lo que Él puede dar, a lo que Él puede construir. Para eso permite el sufrimiento en este caso. A menudo crecemos más cuando pasamos por momentos difíciles y entendemos que Dios nos quiere hacer ver que Él es la fuente de todo. El sufrimiento, en este caso, nos quita el velo que nos deja ver la banalidad de aquello en lo que hemos depositado nuestra confianza. Y que comúnmente es en seguridades artificiales y temporales. Y nos obliga a profundizar más en la palabra de Dios para encontrar paz y propósito en medio de este sufrimiento. Leí por ahí mientras hacía el sermón un dicho, y el dicho es así: cuando Cristo es todo lo que tienes, encuentras o te das cuenta de que Cristo es todo lo que necesitas. Cuando ya no hay más, cuando ya le hiciste al mago, ¿verdad?, todo lo que pudiste, cuando ya hiciste todas las maromas que pudiste, ¿verdad?, y todo tu esfuerzo lo invertiste en algo, y aún así la puerta no se abre, ¿qué te queda? El Señor. No más que a veces lamentablemente invertimos el sentido, ¿verdad? Primero nos desgastamos y luego acudimos ya con el Señor, en lugar de siempre acudir primero con el Señor. Entonces el sufrimiento también ayuda para que el Hijo de Dios vea de quién proviene la seguridad. Dice el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué nada me faltará? Porque el Señor es mi pastor. Mi pastor no es mi trabajo, mi pastor no es mi casa, mi pastor no es mi medicina, mi pastor no es mi seguro. ¿Quién es mi pastor? El Señor es mi pastor, por eso nada me faltará. Y a veces Dios tiene que quitar cosas del camino para que te quite el velo de la cara y que puedas ver realmente de quién proviene
todo. Número 4. El sufrimiento nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Cuando nuestra vida siempre es cómoda, a la eternidad la solemos ver como un puntito en el espacio, allá bien lejos, y que falta mucho para llegar, y que si fuera posible mejor tardémonos lo más que se pueda para llegar ahí, porque ahorita mientras estoy bien a gusto, ¿verdad? Entonces vemos a la eternidad como muy chiquitita. Sí, pues ya gané la salvación en Cristo, amén, aleluya, y ya, pues bueno, pues ya, ¿verdad? Mi comodidad, ¿sí? Entonces a veces el sufrimiento también nos recuerda que no vas a estar aquí para siempre. Tú tienes un hogar, tú tienes un lugar donde realmente perteneces, y ese lugar es en la eternidad, no es en lo que perece, en lo que tiene un tiempo. Acompáñenme a Mateo, por favor, Mateo capítulo 6, versículo 19 y 21. ...19 al 21... de Mateo capítulo 6. Ya lo hemos leído pero es pertinente. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, esto nos habla de esto que les acabo de decir hace un momento. Tesoros, dice ahí. No hagas tesoros aquí en la tierra, haz tesoros en el cielo. ¿Cuál es tu tesoro? Creo que ya lo hemos preguntado alguna vez. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué consideras tú tu tesoro? ¿Qué consideras tú que es muy valioso? ¿Qué es algo tú que no compartes con nadie? O sea, no, hombre, esto no se lo presto ni a mis hijos, ¿verdad? Ni a mi papá, ¿verdad? No sé. ¿Qué es tu tesoro? Cuando consideramos algo que es nuestro tesoro, casi siempre queremos decir algo que pensamos que es la mejor cosa del mundo. ¿Qué es lo mejor que tenemos? ¿Qué es lo mejor que jamás se haya hecho sobre la tierra? A lo mejor pueden ser hijos, ¿verdad? Hay gente que idolatra a sus hijos, ¿verdad? Y tal grado que se enceguece y no pueden ver lo mal que hacen sus hijos. Y es mi hijo y eso es lo mejor, ese es mi tesoro, por decir un ejemplo. Ahora, no significa que no debemos tener cosas valiosas, pero lo que sí el Señor nos quiere tratar de decir es que estas cosas que consideramos importantes no debemos tenerlas como lo mejor que existe sobre todo el universo. ¿Sí? Porque hay algo que está encima, que va todavía más allá en importancia que las cosas que consideramos lo mejor. La gloria eterna es superior a lo que consideremos como lo mejor que tenemos ahora en esta vida. Y el sufrimiento nos recuerda que lo que tengamos y lo que valoremos siempre va a ser temporal. Y luego hay gente, ¿verdad?, que está demasiado apegada cuando no hay una esperanza de la vida eterna, no hay una esperanza de la gloria eterna y la eternidad y de encontrarnos con Cristo. Cuando no existe esa esperanza, la gente llena su vacío de cosas materiales y luego por eso la gente es tacaña, es avara, es acumuladora, porque tiene sus vacíos que no ha llenado con quien debe de llenarlos, con el Señor Jesucristo, con su palabra, y que por lo tanto tiene necesidad de llenar
y llenar y acumular. ¿Sí? Porque no quiere sentirse insegura fuera de su espacio que esas personas han construido con las cosas de este mundo. Y a veces el sufrimiento también nos recuerda que nuestro paso es temporal en este mundo. Tenemos un hogar con Cristo, con el Padre, y esa es nuestra patria celestial, dice la palabra de Dios. A menudo los cristianos que sufren tienen la ventaja de mantener claras sus prioridades. Tienen la ventaja de ver lo que realmente es importante. Tienen la ventaja de distinguir entre aquello que es desechable y entre aquello que es eterno. Para ir cerrando este mensaje, vayamos por favor a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Versículos 25 y 26. Yo creo que desde el 24. Hebreos 11, 24, 25 y 26. Dice así, habla de Moisés. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarlos de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El sufrimiento nos pone en la disyuntiva para elegir lo más importante. ¿En qué disyuntiva se vio Moisés? Moisés pudo haber dicho, pues me adoptaron la familia del faraón y a gusto. Yo no me preocupo. Yo ya la hice, ahí se ven, ahí ustedes le harán como quieran, ¿verdad? Yo ya logré, ya me acomodé, diríamos ahora, yo ya me acomodé, ¿verdad? Ahí ustedes, pues bueno, que Dios me los bendiga y a ver, quién sabe cómo le harán, oraré por ustedes, ¿verdad? Probablemente Moisés pudo haber escogido eso. Ya, ¿verdad? Estoy a gusto, nadie me va a matar, nadie me va a insultar, mis contactos, mi familia son la realeza, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y vaya que los egipcios eran bastante pecadores, idólatras completamente, hechiceros y bastante pecaminosos. Y luego dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, porque su mirada estaba puesta en el galardón. ¿En cuál galardón tenía puesta la mirada Moisés? ¿En un galardón de esta tierra? Pues no. ¿En un galardón de tierras o de...? No. Tenía puesta su mirada en el galardón de la eternidad. Ahí es donde Moisés tenía puestos sus ojos. Ahí es donde Moisés le dio la espalda a los egipcios y a su familia adoptiva del faraón para ir tras el galardón que es eterno. Renunció a aquello que se veía muy bonito y muy padre y que todos anhelaban, pero que era temporal, por aquello que es eterno. Y el sufrimiento también nos ayuda para distinguir este aspecto, que aquí vamos de paso, que aquí por más bonito que se vea nuestra vida, no es para siempre, y que por más bonita y agradable que tengamos esta vida, allá, lo que está allá, el galardón de la eternidad es superior a todo lo que podamos nosotros acumular en esta tierra. Entonces,
nuestra máxima esperanza no debe estar en este mundo, sino en Dios y su plan mayor. Dios promete usar nuestro dolor más desgarrador para bien. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Para múltiples motivos, el Señor va a usar nuestro sufrimiento y lo puede convertir en bendición si ponemos con humildad nuestro sufrimiento en sus manos. Pero confíe en el Señor. Entonces, para ir cerrando y concluyendo, el sufrimiento es una realidad de este mundo. Si un predicador dice que no va a haber sufrimiento porque usted diezma o se hace, es cristiano, ¿verdad? No es verdad. El sufrimiento va a estar presente. El sufrimiento provoca crisis existenciales. Probablemente vamos a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo mala suerte? Siempre he tenido mala suerte, ¿verdad? ¿Por qué? Y el reniego. Pero por eso tenemos que estar bíblicamente preparados, espiritualmente preparados, para que cuando venga el sufrimiento podamos entender el propósito que el Señor tiene detrás de ellos y podamos afrontarlo mejor sin apartarnos del Señor. Porque luego hay gente que dice, no, es que yo quería hacer esto y a mí me corrieron y no, ¿por qué? O yo quería tener muchos hijos y nomás tuve 2 porque hay gente que reniega y se amarga porque no vio cumplidas algunas expectativas que tenía. Y viene la tribulación, viene la dificultad y se apartan. Pues no, ¿verdad? O sea, no, si no estamos plenamente convencidos de que nuestra vida está en perfecto control del Señor, pues entonces nos vamos a dejar arrastrar por la tormenta que traiga el sufrimiento. Pero si estamos confiados en que el Señor es soberano y tiene control de todo, el Señor va a transformar nuestro sufrimiento y lo va a usar para bien. Dios se vale del sufrimiento recordemos, para disciplinarnos, para hacernos que tengamos empatía con los demás, para, si estamos alejados de Él, distraídos, nos acerquemos a Él, para recordarnos que este mundo es un tiempo, es temporal y estamos aquí de paso y nuestra verdadera patria es la celestial y que anhelemos los tesoros en el cielo. Ahora, hermano, hermana, espero que esta predicación le haya ayudado para responder a la pregunta ¿por qué sufren los cristianos? Primeramente, ¿por qué hay sufrimiento en este mundo? Sabemos que el pecado, pero también que sepamos que el sufrimiento Dios lo puede transformar en algo de bendición en todos los que siguen su propósito y los que le aman. Entonces, si tiene esa pregunta, no se amargue en su corazón, confíe en el Señor, pídale a Dios, entregue su sufrimiento al Señor y deje que el Señor obre. Usted haga lo que tenga que hacer, pero deje que el Señor obre también en su vida, confiando en que Él tiene control de las cosas. A Él no se le escapa nada. Él sabe lo que usted está pasando. Él sabe lo que usted está sufriendo. Él sabe perfectamente todo lo cual por lo que usted pasa y siente. Pero tenga la fe y la confianza de que todas las cosas ayudan a bien para todos aquellos que aman a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie, si pueden, por favor, para entregar este tiempo en manos del Señor. Bueno, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a reflexionar, hermanos, de todo aquello que hemos escuchado en este momento, todo aquello que hemos aprendido, que el Señor nos habló, que el Señor nos mostró en este momento. Vamos a asimilarlo, vamos a reflexionarlo. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú eres. Te damos gracias, Señor,
por lo que has hecho, Señor, con nosotros en nuestra vida. Padre, Señor, hemos sufrido en diversas ocasiones. Nos hemos salido, Señor, de control en circunstancias, Señor. Hemos renegado de diversas circunstancias, Señor. Tú lo has visto, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza, Señor. Pero Padre, Señor, enséñanos, encamínanos, como dice tu palabra, en tu verdad. Queremos ver, Padre, siempre el propósito que tú tienes en cualquier circunstancia que nos pasa a nosotros. Padre Santo, Señor, te rogamos, bendito Dios, Señor, que podamos, Señor, siempre ver lo que hay detrás de lo que tú permites en nuestra vida. Porque tú tienes el control de todo, Señor. Tienes el control de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos, de la vida de nuestros familiares, Señor. Tú tienes un propósito para todo y que no nos vayamos, Señor, por la fácil, Señor, del reniego, del grito, del negativismo, de la falta de completa esperanza, Señor, porque tú eres soberano y nada se escapa de tus manos, Señor. Y tú puedes transformar cualquier sufrimiento para bien. Tú sabes, Señor, todo lo que podemos, Señor, hasta dónde podemos resistir, Señor, y lo que podemos aprender por medio del sufrimiento, Señor. Tú lo sabes, Señor, y guíanos, Señor, por tu sabio sendero en esta área, Señor. Te rogamos, Padre, Señor, que todo lo que nosotros pasemos podamos entenderlo según tus ojos, Señor. Pon, Señor, tu mirada en nuestra vista, Señor, que podamos ver como tú ves, que podamos entender como tú entiendes, que podamos reflexionar, Señor, como tú lo haces, Padre, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esto, Señor, que nos has mostrado, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Padre, y salimos confiados, Señor, que toda tribulación tú la tienes bajo control y de toda tribulación tú tienes un propósito, Señor, por pequeña que ésta sea, Señor. Algo nos quieres mostrar, algo nos quieres enseñar, de algo nos quieres preparar, para un propósito nos quieres guiar, Señor. Y Padre, que no nos olvidemos de tus palabras, Señor, que no nos olvidemos, Señor, de los motivos por los cuales, Señor, recorremos ciertos caminos, Señor, porque tú tienes cosas grandes para nosotros, Señor, y nos quieres guiar, Señor, a toda tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta, Señor, como dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, en este tiempo, Señor. Te bendecimos y te adoramos y te glorificamos. Que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, sea con todos nosotros. Te lo rogamos, Señor, todo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.